Pero mira qué cosa más linda. Bienvenidos a este tutorial de la sección de pequeñines. Hoy te voy a enseñar a tejer a este amigurumi paso a paso. Este patrón es muy amigable para principiantes o para vender como llaveritos en tu negocio. Los materiales los encuentras en la descripción del video y sin más rodeos, empecemos. Vas a iniciar con el sombrero y con color verde vas a tejer un anillo mágico. Ahora, levanta dos cadenetas y dentro del anillo mágico vas a tejer 9 puntos altos. A esta vuelta le corresponden 10 puntos altos, pero únicamente vamos a tejer 9 ya que las dos cadenetas del inicio cuentan como un punto alto. Cierra el anillo mágico firmemente de esta manera. Al final de la vuelta, une la última cadeneta con las dos cadenetas de inicio con un punto enano. Para la vuelta número 2 vas a levantar dos cadenetas y en el siguiente punto vas a tejer un aumento de puntos altos. Quiere decir que vas a tejer dos puntos altos dentro de un solo punto alto, de esta forma. Vas a repetir el proceso durante toda la vuelta hasta el final tener 20 puntos altos en total. Aquí únicamente nos falta un aumento más para terminar la vuelta, pero como nos encontramos con las cadenetas de inicio, lo único que vamos a hacer es tejer un punto alto al lado de ellas. Con esto, este punto alto que tejimos y las cadenetas cuentan como el último aumento de la vuelta. Ahora solo nos queda cerrar la vuelta agarrando las cadenetas con un punto enano. Para la vuelta número 3 voy a levantar dos cadenetas y en el siguiente punto voy a hacer un punto alto seguido de un aumento de puntos altos, de esta forma. Esto lo voy a hacer 10 veces alrededor de toda la vuelta para al final tener 20 puntos altos.
De igual forma que en la vuelta anterior, solo nos queda un aumento más por tejer, pero como me encuentro con las cadenetas de inicio, lo único que voy a hacer es tejer un punto alto junto a ellas. De esta manera, este punto alto y las cadenetas cuentan como el último aumento de la vuelta. Solo me queda unir con un punto enano. En las siguientes dos vueltas del sombrero voy a tejer un punto alto en cada uno de los puntos altos. Quiere decir que las siguientes dos vueltas van a tener 30 puntos altos cada una. De igual forma, al final de la vuelta voy a cerrar con las cadenetas de altura del inicio con un punto enano. En la sexta y última vuelta voy a tejer en flow, quiere decir front loop only, solo en la hebra delantera como te estoy enseñando en este momento. Aquí voy a hacer 30 aumentos de puntos bajos. Quiere decir que voy a hacer un aumento de puntos bajos 30 veces durante toda la vuelta. Al final debo tener 60 puntos bajos. Cabe mencionar que ya no estoy tejiendo en puntos altos, ya que yo prefiero la visera del sombrero un poco más corta. Si deseas que sea más larga, puedes hacer aumentos de puntos altos. Al final, uno la vuelta con un punto enano y corto la hebra. Así es como se ve el sombrerito en la cabeza del pato. Para los ojos de rana con color negro voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos.
Para iniciar con la vuelta 2 tengo que hacer un cambio de color. Voy a destejer levemente el último punto quedándome solo con 2 hebras en mi ganchillo y voy a cerrar ese último punto con el nuevo color. Voy a tirar del color negro hacia atrás para apretar un poco más el punto y así iniciar a tejer con el nuevo color. Aquí voy a tejer 6 aumentos durante toda la vuelta. Quiere decir que son 2 puntos bajos dentro de un solo punto. Aquí va mi primer punto y aquí va mi segundo punto. Y así está listo el aumento. Al final debo tener 12 puntos bajos. Voy a rematar con un punto enano y una cadeneta y voy a cortar la hebra. Aprieto firmemente. Ahora voy a agarrar el color blanco y voy a hacer un nudito deslizado. Voy a introducir el ganchillo en el agujero que queda entre el color verde y el color negro y por ahí voy a alar el color blanco de esta forma. Esta vuelta la voy a tejer un poco floja, sin apretar demasiado. Voy a introducir el ganchillo en el siguiente agujero que quedan de los puntos entre la lana verde y la lana negra. Aquí. Voy a agarrar una lazada de blanco y voy a atravesar mi bucle de esta forma. Voy a repetir este procedimiento con todos los agujeros de la vuelta, en medio del color verde y del color negro, hasta completar 6 bucles alrededor del anillo mágico negro. Para la parte de atrás del ojo vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos en color verde. En la segunda y última vuelta de esta pieza vamos a hacer 6 aumentos alrededor de toda la vuelta. En total deberíamos tener 12 puntos bajos.
Cose o pega ambas piezas juntas de esta forma. Tienes que hacer dos de estos ojitos. Cose o pega los ojos en la parte superior del sombrero a la distancia de tu gusto. Yo lo voy a hacer con 12 puntos altos de separación en la tercera vuelta del sombrero. Coloca el sombrerito de rana en la cabeza del patito y moldea con los dedos los vuelitos de la visera del sombrero, de esta manera. Y así es como queda terminado este lindo amigurumi de la sección de pequeñines. Este patrón es muy amigable para principiantes o para vender como llaveritos en tu negocio. Si te gustó el resultado, suscríbete a mi canal y dale like a este video. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!